Hola muchachos, ¿cómo están? Como sé que me extrañaban, aquí les traigo una nueva entrega. Esta vez vamos a hacer algunos ejercicios de campo eléctrico, aprovechando que la clase pasada vimos cómo determinar el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss de un plano cargado eléctricamente y de una carga. Así que la propuesta es la siguiente. Leo porque mi letra no es de las cosas más claras que hay sobre la Tierra, así que leemos juntos aquí. Dada la siguiente configuración de cuerpos eléctricamente cargados estáticos, es decir, aquí no hay nada en movimiento, están estáticos, determine. Parte A, el campo eléctrico en A y B. Parte B, fuerza sobre un electrón que se coloca en A y en B. Y parte C, determinar el o los puntos donde el campo eléctrico puede ser nulo. ¿De acuerdo? Tenemos un ejercicio largo porque vamos a aprovecharlo, vamos a tomar como modelo, nos va a servir para otras situaciones. ¿De acuerdo? Recordemos un poco entonces lo que vimos a partir de la ley de Gauss. A partir de la ley de Gauss vimos que el campo eléctrico de un plano muy grande, uniformemente cargado, tiene que ser un plano infinito, o si no era infinito, esta ecuación que vamos a ver aquí es válida solo para la zona central al plano, no es válida en los bordes del plano. Nosotros estamos suponiendo aquí que este plano es muy grande. El campo eléctrico de un plano uniformemente cargado era sigma sobre 2 epsilon 0, demostrado ya en el video sobre aplicaciones de ley de Gauss. Recuerdan que sigma era la densidad superficial de carga del plano, la carga por unidad de superficie, es decir, por ejemplo, la cantidad de coulombs por metros cuadrados que hay de carga en ese plano, y que a su vez el campo eléctrico de una carga puntual en reposo es 9 por 10 a la 9, que era una constante, por Q sobre D o R cuadrado. Esas son las ecuaciones que vamos a usar. Campo eléctrico de un plano y campo eléctrico de una carga puntual quieta. Recuerden que esta constante y esta constante dependía del medio físico que rodeaba la carga o al plano, y nosotros trabajamos en el 99,9% de nuestros ejercicios con los planos y las cargas en el vacío. En el aire básicamente es muy parecido, y por eso trabajamos con estos valores. Epsilon 0, constante de permitividad eléctrica del vacío, que es 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Recuerden que cuando las unidades aparecen estos cuadrados, coulomb cuadrado, metro cuadrado, no quiere decir que haya que hacer ninguna operación. Eso es la unidad de esta magnitud. Muy bien. Entonces ahora comenzamos nuestro ejercicio. ¿Cómo resolvemos esta situación? Vamos a la parte A, que nos pide determinar el campo eléctrico en el punto A y en el punto B. Entonces redibujamos esto para que nos quede más cómodo. Tenemos un plano y tenemos una carguita. El plano está cargado positivamente. Vean que el sigma es 35,4 nanocoulombs por metro cuadrado. Estos son los coulombs por metro cuadrado de densidad superficial de carga que tiene este plano. Vean que no tiene signo aquí adelante, por lo tanto este plano se asume positivo. Si no, tendría que aparecer un signo de menos acá, o también los signos pueden aparecer en el plano. Así que nuestro plano es positivo, está cargado con carga positiva. Mientras que la carga tiene un signo de menos adentro, aunque aquí no aparezca, este signo de menos son diferentes formas de poner la notación del signo de la carga. Se puede poner en el valor aquí, o se puede poner dentro del dibujito. O sea que nuestra carga es negativa. Vamos a dibujarla en negro, nuestra carga. No sé si alcanzan a distinguir el color ahí. Y queremos hallar el campo eléctrico en este punto A. Lo primero que tenemos que saber es que todos los cuerpos cargados generan un campo a su alrededor. Vale decir que en este punto va a haber dos campos, uno el generado por el plano y otro el generado por la carga. Yo voy a calcular cada uno de esos campos, sobre todo los voy a tener que representar. Recuerden que el campo es una magnitud vectorial, así que en estos casos generalmente lo primero, mi consejo es que hagan los vectores, porque si ustedes hacen los cálculos y no supieron dibujar los vectores, el calculito a partir de una ecuación que ustedes normalmente ya pueden ver no tiene demasiado valor. Así que por lo tanto primero intentamos dibujar los campos en este punto. En este punto tenemos entonces el campo
del plano y el de la carga. ¿Cómo representamos los campos eléctricos? Pues con un vector. ¿Para dónde va dibujado ese vector? El campo eléctrico se define en el sentido de movimiento de las cargas exploradoras positivas. Quiere decir que yo tengo que imaginarme que en este punto hay una carga positiva. No existe ninguna carga. Yo me imagino que ahí hay una carga positiva. Nada más que para ver para dónde va a ir el campo eléctrico del plano y de la carga. Así que por lo tanto, si este punto, repito, para dibujar campos siempre me lo tengo que imaginar positivo, este punto positivo se va a querer alejar de este plano. Por lo tanto, el campo del plano va a ser hacia afuera de él. Y le voy a poner E sigma, porque es el campo de la placa o del plano. Pronto el campo del plano va dirigido hacia la derecha porque cualquier carga positiva se va a querer alejar de el plano que es positivo también. Ahora tenemos que pensar para dónde va a ser el campo de la carga negativa. Vuelvo al punto, en el punto siempre me imagino una carga positiva y digo, bueno, esta carga positiva, ¿para dónde va a querer moverse por culpa de esta carga? Pues como esta carga es negativa, esta carga positiva va a querer acercarse hacia ella. Por lo tanto, el campo de la carga negativa también es hacia, esto iría junto, acá se los hago separado para que no se entrevere, y le voy a poner EQ de la carga. ¿De acuerdo? En principio lo que importa aquí es dibujar los vectores para dónde van. Los tamaños no puedo saber a priori cuál va a ser mayor o menor, así que no hay que dibujar a escala, simplemente tener claro que en este punto los dos campos son en este caso hacia la derecha, porque una carga positiva se va a querer alejar de un plano positivo y porque una carga positiva se va a querer acercar a una carga negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a calcular el campo del plano. Aplicamos la ecuación sigma sobre 2 epsilon 0. Nuestro sigma es 35,4 nanocoulomb por metro cuadrado, nuestra densidad superficial de carga. Así que aquí ponemos 35,4 por 10 a la menos 9. Recuerden que aquí nosotros tenemos los diferentes sufijos. Puede ser milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, y hay muchos más, pero los más usados son esos. Sobre 2 por 8,85 por 10 a la menos 12. Si quieren ponen las unidades aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo por ser el primero. Esto está en coulomb, esto está en newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esto está, en coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Repito, coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Estaba puesto aquí arriba la unidad. Muy bien. Entonces recuerden que para hacer esta cuenta, todo esto aquí abajo va entre paréntesis en la calculadora, de lo contrario la operación les va a quedar mal. Es decir, esta cuenta sería así. 35.4 exponente a la menos 9 dividido, primero hay que encenderla, repito, 35.4 exponente a la menos 9 dividido paréntesis 2 por 8.85 exponente a la menos 12, y cierro paréntesis y aprieto el igual. Y ahí tenemos el numerito en pantalla, dice 2000, apretamos la tecla ENG, Engineer, para que nos la exprese a ese resultado, para que nos exprese ese resultado en notación científica. Porque recuerden, nosotros tenemos que cuidar las cifras significativas. Aquí estamos trabajando con 3 cifras significativas, aquí también tenemos 3 cifras significativas. Nuestro resultado tendría que quedar con 3 cifras significativas, o sea que pondríamos 2,00 por 10 a la 3, y vean que este cuadrado del coulomb cuadrado se va con este coulomb, y esto, como está dividiendo, la unidad se invierte, o sea que quedaría es un coulomb cuadrado, el sigma es en coulomb por metro cuadrado, ¿sí? Así que entonces el coulomb este se va con este cuadrado, el metro cuadrado se va con este metro cuadrado, y nos queda newton sobre coulomb, la unidad de campo eléctrico. ¿De acuerdo?
Muy bien. Repito, unidad de sigma. Sigma no es una carga, es una densidad superficial de carga. Va en coulomb por metro cuadrado. Y el epsilon 0 es coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Con lo cual los metros cuadrados se van porque están multiplicando arriba y abajo. Este cuadrado se va con este coulomb cuadrado se va con este acá arriba. Me queda el coulomb y el newton nada más. Y como está debajo queda invertido. Muy bien. Y ahora vamos al cálculo del campo eléctrico de la carga. El campo eléctrico de la carga es 9 por 10 a la 9 por la carga sobre la distancia al cuadrado. O sea, en este caso sería 9 por 10 a la 9 por la carga, que es 13,4. Esta sí es una carga. 13,4 por 10 a la menos 9, también son nanocoulombs, sobre la distancia que hay desde la carga al punto A. Cuidado. Estoy haciendo el campo de la carga en el punto A. Por lo tanto, la distancia, si de aquí hasta aquí hay 50 y de aquí hasta aquí hay 30, la distancia de la carga al punto A son 20 centímetros. 50 menos 30, lo que hay de aquí hasta aquí. Entonces, aquí debajo ponemos 0,20 al cuadrado. Repito, 50 menos 30 centímetros son 20 centímetros y acá tiene que estar en metros. Muy bien, hacemos esa cuenta. Nueve exponente 9 por 13.4 exponente a la menos 9 dividido 0.2 x a la 2 al cuadrado. Aprieto el igual, obtengo este número en pantalla, es un 3015 por allá. Aprieto la tecla ENG para que me lo pase a notación científica, y como aquí estamos usando la constante, en la constante no tomamos en cuenta la cifra significativa porque es una constante, yo puedo poner las cifras que quiera. El 13,4, que sí es un valor del ejercicio, son 3 cifras significativas, y los 20 centímetros son 2 cifras significativas. El 0 a la izquierda no se cuenta. Tengo 3 cifras significativas arriba, 2 cifras significativas abajo. El resultado tiene que quedar con 2, o sea que por lo tanto esto sería 3,0 por 10 a la 3 newton por coulomb, que es la unidad de campo eléctrico en el sistema internacional. Lo que les decía, las unidades, si ustedes antes de empezar las ecuaciones se preocupan de poner todas las unidades coherentes, es decir, convertir los centímetros a metros, los gramos a kilogramos, los newton, los nanocoulombs o los microcoulomb o picocoulomb a coulomb con los exponentes correspondientes, después no es necesario que en las operaciones estén poniendo las unidades porque puede llegar a entreverarse. Es decir, hagan lo que quieran, pero si tienen mucha destreza, si están muy claritos en esto, bueno, pueden poner las unidades. Incluso les dice si están haciendo bien o mal poniendo las unidades aquí adentro, si es coherente el resultado. Bien, ¿cuál es el punto aquí? Que aquí tenemos dos campos por separado. La letra dice determine el campo eléctrico en A. En A hay un único campo eléctrico, que es la combinación de estos dos campos. En el campo eléctrico se cumple lo que se llama el principio de superposición, es decir, el campo eléctrico en un punto dado del espacio es la superposición de todos los campos eléctricos que puedan existir en ese punto. Y en este caso tenemos dos campos. Por lo tanto tenemos que hallar un campo neto, un campo total, ¿sí? Ese campo neto sale de la suma, cuidado, vectorial de estos dos vectores, que en este caso no es muy dramático, porque en este caso, como los dos quedaron apuntando en el mismo sentido, la suma vectorial coincide con la suma numérica. Así que entonces nuestro campo va a ser 2,00 por 10 a la 3 más 3,0 por 10 a la 3, total 5,0 por 10 a la 3 newtons por coulomb. ¿Sí? Ese es el módulo de nuestro campo eléctrico. Cuidado que un vector tiene 4 características. El punto de aplicación, que sería el punto A, el módulo, que sería 5,0 por 10 a la 3, la dirección, que sería horizontal, porque todo está horizontal acá, y el sentido en este caso
tampoco es muy problemático porque como los dos apuntan hacia el mismo lado, el campo neto queda en la misma dirección y sentido que los otros dos campos. Y hay que dibujarlo, cuidado. Hay que calcular y dibujar ese campo. Pronta el campo eléctrico en el punto A. Ahora vamos al punto B. Para hallar el campo eléctrico en el punto B, volvemos a hacer un dibujito para que quede claro. Tenemos la placa, tenemos la carga por aquí y tenemos el punto B aquí, a 20 centímetros de la carga. En este punto B va a haber dos campos. El campo del plano, que sabemos que es positivo, y el campo de la carga, que es negativa. En este punto entonces están los dos campos y vuelvo a tener que dibujar esos campos en ese punto, imaginando siempre el movimiento de una carga positiva. Aunque aquí hubiera una carga negativa, no importa. Si yo quiero dibujar los campos, tengo que imaginarme que ese punto es positivo. Entonces el campo de este plano en este punto, como esta carga es positiva, va a querer alejarse de él, así que voy a tener un campo hacia afuera que va a ser el campo sigma. Aquí, sigma porque es el campo del plano. Y voy a poner el punto B acá arriba. Perdón. Y voy a tener el campo de la carga. El campo de la carga, como este carga es, el punto se imagina siempre positivo y la carga es negativa, el campo va a ser hacia arriba, va a ser hacia ella. Los campos de las cosas positivas se hacen alejándose y los campos de las cosas negativas se hacen acercándose a la cosa. O sea que el campo de la carga va a ser hacia arriba, LQ. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Vean, a partir de Gauss vimos que el campo de un plano no depende de la distancia. Quiere decir que el campo del plano ya lo tenemos calculado. Vale 2 por 10 a la 3. Y el campo de la carga, en este caso, el punto A y el punto B están a la misma distancia y es la misma carga. Quiere decir que el campo en el punto B y en el punto A valen lo mismo. Ya lo tenemos calculado también. Entonces, sabemos que el campo del plano es 2,00 por 10 a la 3, porque ese campo es constante. El campo de un plano es constante, de un plano infinito. No depende de la distancia. El campo de la carga sí depende de la distancia, no es constante. Pero en este caso, como yo elegí el punto A y el punto B a las mismas distancias, en este caso va a valer lo mismo que calculamos en la parte anterior. O sea, 3,0 por 10 a la 3 newton por coulomb. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que para hallar el campo total en el punto B no tengo una situación tan sencilla como en la parte anterior, donde los dos campos iban en el mismo sentido y para hallar el campo total simplemente sumé. En este caso, como los campos están formando entre ellos un ángulo, pues tendré que recurrir a otro mecanismo de suma de vectores, como puede ser, por ejemplo, la regla del paralelogramo o el método del polígono. Vamos a dibujar esto para acá afuera, un poco más grande. Tenemos el campo eléctrico de la carga que va para arriba y vale 3. Por ejemplo, aquí 3 renglones, puedo hacerlo a escala, LQ. Y tengo el campo del plano que es 2, un poco más chico. Serían 2 renglones, más o menos por aquí. Ustedes lo pueden dibujar con centímetros, 3 y 2 centímetros. El campo total sería este del medio. El campo en B sería este. Y para hallar ese vector del medio, vamos a usar el teorema del coseno. En este caso podríamos usar Pitágoras, pero Pitágoras solo sirve cuando los ángulos entre los dos vectores que estoy sumando es de 90 grados, como es este el caso. O sea que aquí podría usar Pitágoras. Pero ustedes ya son alumnos de sexto año, así que por lo tanto usamos el teorema del coseno, que nos sirve con cualquier ángulo. En el teorema del coseno, ¿sí?, para hallar la resultante de dos vectores cualquiera, el valor de la resultante va a ser igual a el campo sigma al cuadrado, en este caso, más el campo Q cuadrado, más
2 por el campo sigma por el campo Q por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos en este caso sería este, este sería nuestro ángulo alfa. Y después raíz cuadrada de todo eso. Entonces ustedes dirán, qué difícil esto, qué largo. Bueno, entonces el campo B es L sigma, que es 2,0 por 10 a la 3, más el campo Q, que es 3,0 por 10 a la 3 al cuadrado, más 2 por 2,0 por 10 a la 3 por 3,0 por 10 a la 3 por el coseno de 90. Y después de eso, entonces, raíz cuadrada. ¿Sí? En este caso yo sé que esto lo estoy complicando porque podría usar Pitágoras, pero así ya les explico cómo funciona esto. Incluso en este caso, como los dos tienen por 10 a la 3, yo podría haber puesto el 2 acá, el 3 sin los por 10 a la 3, y al final al resultado multiplicarlo por 1000, que es el 10 a la 3. ¿Sí? LB sería 2.0 exponente 3. Ojo, ¿cómo hago esta cuenta en la calculadora? Para hacer esta cuenta con la calculadora tengo muchas opciones, las más comunes. Si ustedes van a poner la raíz, tienen que poner la raíz, enseguida abrir un paréntesis, poner todo esto y al final cerrar el paréntesis. La otra opción es hacer todo sin la raíz y al final hacerle la raíz al resultado. Yo voy a hacer lo que quizás hagan ustedes, que va a ser poner la raíz, porque generalmente si aparece la raíz, ustedes ponen la raíz. Bueno, entonces voy a poner la raíz, abro paréntesis, ¿sí? Y voy poniendo los valores. 2 exponente 3, no precisa que ponga el 2,0 para no perder tiempo, ¿sí? Más 3 exponente, perdón, iba al cuadrado, así que vamos para atrás. 2 exponente 3 al cuadrado, más 3 exponente 3 al cuadrado, más 2 por 2 exponente 3 por 3 exponente 3 por el coseno de 90. ¿Sí? Verifiquemos si está todo bien. Y cerramos paréntesis, apretamos el igual y obtenemos el resultado, ese resultado que está ahí. Para expresar la notación científica apretamos la tecla ENG y nos da 3,6 por 10 a la 3. El campo resultante entonces fue 3,6 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Tips para saber si esto está bien. ¿Sí? ¿Algún tip? Primero que nada, recuerden que cuando trabajan con senos, cosenos y tangentes en la calculadora, verifiquen que la calculadora tenga una D ahí arriba, que quiere decir que está trabajando en grados. Porque si tiene una R, está trabajando en radianes, los valores de los senos, los cosenos y tangentes no son iguales. Bien, nosotros aquí estamos hallando la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo que está formado por un cateto que vale 2 y por otro cateto que vale 3. Por lo tanto, esto, la hipotenusa en este caso, o este lado, se ve más grande que cualquiera de los dos. Quiere decir que nuestra hipotenusa tiene que valer más de 3, porque nuestro lado más largo vale 3. Este vale 2 y este vale 3. Nuestro tercer lado, nuestra hipotenusa en este caso, tiene que ser más de 3, pero menos de 5, porque ningún lado puede ser igual a la suma de los otros lados de los triángulos. Este es 2 y este vale 3. Yo sé que mi hipotenusa tenía que ser más grande que 3, pero más chica que 5, que sería la suma de los dos lados. Muy bien, así que espero un resultado que sea mayor de 3000,
pero menor de 5000, porque esto 2 por 10 a la 3 2000 y 3 por 10 a la 3 3000, o sea que espero un resultado menor que 5000 pero mayor que 3000. 3,6 por 10 a la 3, 3600, es un resultado coherente. ¿Y por qué les digo TIS? Porque ustedes a veces se olvidan de hacer las raíces cuadradas, a veces esto les da cualquier cosa, ponen raíz y se olvidan de poner los paréntesis, entonces terminan dándoles cualquier valor y lo ponen así sin razonar antes si es un valor coherente o no. Si yo estoy hallando un lado de un triángulo, nunca puede ser igual a la suma de los otros dos lados. Por lo tanto, nuestro lado no podía ser mayor que 5000. Y en este caso, tampoco podía ser más chico que ninguno de nuestros lados, así que no podía ser más chico que 3000. Pronta la parte A. Acá, perdón, en este caso también habría que hallar este ángulo. El angulito que nos va a dar la dirección del vector campo, y ese ángulo sale con la tangente. Vamos a llamarle beta a ese ángulo. Vean que en azul hice el ángulo entre los dos vectores que estaba sumando, que era 90 grados. ¿Sí? Y ahora en rojo dejo el ángulo beta, que es el que me da la dirección del vector campo eléctrico. La tangente de beta sería el cateto opuesto, que es 3 por 10 a la 3, el campo Q, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 2 por 10 a la 3. Tacho los por 10 a la 3, me queda 3 sobre 2, o sea, 1,5 nuestra tangente. La tangente es 1,5, yo no quiero la tangente, quiero el ángulo, lo que me da la dirección es el ángulo. Bueno, cuidado entonces. Si yo quiero preguntarle a la calculadora qué ángulo tiene esta tangente de 1,5, no aprieto tangente, porque la tangente ya la tengo. Lo que aprieto es Shift tangente. Hago Shift tangente, pongo el valor 1.5 y aprieto el igual. Y ahí me da el ángulo, 56 grados. Muy bien, entonces nuestro ángulo beta es 56 grados, siempre aproximadamente. Recuerden que no hacemos valores, no hay cálculos exactos. Lo cual es coherente, porque si este lado vale 3 y este vale 2, yo ya sabía que el ángulo este me tenía que dar más de 45, porque está más grande el lado vertical que el horizontal. Entonces al medio no me podía quedar. Si el lado horizontal es más grande, me queda menos de 45, y si el lado vertical es más grande, me queda más de 45. Así que un 56 pinta bien. Muy bien, pronta la parte A. Ahora sí, vamos a la parte B. En la parte B, nosotros recordamos, en la parte B tenemos que hallar la fuerza sobre un electrón en A y en B. Recordamos que en el punto A teníamos un campo neto que valía 5,0 por 10 a la 3, la suma de los dos campos. Y ahora coloqué en el punto A un electrón. El electrón es una carga negativa. Si la carga es negativa, la fuerza eléctrica queda al revés que el campo eléctrico. Quiere decir que la fuerza eléctrica sobre este electrón va a ser para este lado. Y esa fuerza se calcula, como ya vimos, campo por carga. El campo que acabamos de calcular, 5,0 por 10 a la 3 en el punto A, por la carga del electrón, que es la carga básica elemental más pequeña, estable en la naturaleza, 1,6 por 10 a la menos 19. Esto está en Coulomb y esto está en Newton sobre Coulomb. Si quieren ponemos aquí la unidad, Newton sobre Coulomb y Coulomb. Se tachan los coulombs y nos va a quedar la fuerza en Newton, como es coherente. 5 por 1,6 nos da 8,0. Y 3 menos 19 nos da menos 16. Vean que podemos operar esto sin calculadora, simplemente multiplicando el 5 por el 1,6, de ahí sale el 8, y el exponente sale de sumar estos dos, 3 más menos 19, menos 16 newtons. Muy importante el cálculo y muy importante la representación vectorial de esa fuerza, porque la fuerza es un vector. En el punto B, acabamos de ver que el campo nos quedó para allá, con un ángulo de 56 grados, que este EB dio 3,6 por 10 a la 3, y colocamos nuestro electrón en el punto B. El electrón es negativo, así que la fuerza va a ser al revés que el campo, la fuerza va a quedar para aquí atrás, ¿sí?
Siempre, si la carga es negativa, campo para un lado, fuerza para el otro. Si es positiva, los dos para el mismo lado, pero si es negativa, opuestas. Y esa fuerza va a ser nuevamente E por Q, pero ahora el E vale 3,6 por 10 a la 4, por 10 a la 3, 3,6 por 10 a la 3 por 1,6 por 10 a la menos 19. Nuevamente hacemos 3,6 por 1,6, 3,6 por 1,6, 3,6 por 1,6, 5,76. O sea que la fuerza es 5,76 por 10 a la menos 16. 3,6 por 1,6, 5,76. Y 3 menos 19 menos 16 newtons. Como tenemos dos cifras significativas, tenemos que redondear esto y nos quedaría 5,8 por 10 a la menos 16 newtons, debido a que después del 7 viene un número mayor que 5, entonces el 7 aumenta en 1. Pronta la parte B. Parte C. En la parte C queremos encontrar el o los puntos donde el campo eléctrico es nulo. La placa es positiva, la carga es negativa. Y para que el campo eléctrico sea nulo, teniendo en cuenta que aquí tenemos dos campos, el de la carga y el de la placa, para que el campo eléctrico sea nulo, yo necesito que esos campos sean del mismo valor, pero que uno apunte hacia un lado y otro apunte hacia el otro, así se anulan, se contrarrestan. O sea que buscamos un punto donde los campos puedan ser opuestos, estar en sentidos contrarios, y donde además puedan valer lo mismo. ¿Existirá ese punto? Bueno, si ese punto existe, va a estar en la línea que une, en la línea de la carga. ¿Sí? Tiene que ser horizontal, porque la carga me tira campo en todas direcciones, pero el plano me tira campo solo horizontal y a la derecha. Quiere decir que en cualquier lugar, aquí ya vimos que los dos campos eran hacia la derecha, por lo tanto aquí no pueden anularse porque los dos van en el mismo sentido. En cambio, si yo ubico por aquí un punto, tengo el campo del plano hacia afuera, porque recuerden que el punto siempre se imagina positivo, así que si yo tengo aquí una carga positiva, el campo del plano hace que esa carga se mueva hacia afuera, pero la carga me hace un campo hacia adentro. Entonces en este punto podrían anularse los campos siempre y cuando tengan el mismo módulo, siempre y cuando puedan valer lo mismo. Como yo no sé en realidad ese punto a qué distancia de Q está, le voy a llamar a esta distancia X y va a ser mi incógnita. Y se tendrá que cumplir, para que el campo se anule, que el E de la carga sea igual al E del plano. Muy bien, el E de la carga, escribo debajo, estoy igualando los módulos, ¿no? Recuerden que esto son los módulos iguales. Puedo hacer un planteíto que me justifica eso. Yo digo, si el E neto, que es igual al EQ más el E sigma, es 0, es porque el EQ es menos el E sigma. O sea, como vectores son opuestos, pero tienen que tener el mismo módulo que lo que estamos planteando aquí. El EQ es 9 por 10 a la 9 por la carga sobre la distancia al cuadrado, y nuestra distancia en este caso es X, yo no sé qué distancia es, y el E sigma es sigma sobre 2 epsilon 0. Bueno, entonces 9 por 10 a la 9 por la carga, que es 13,4 por 10 a la menos 9, sobre esa distancia que ando buscando, que no sé cuánto vale, es X al cuadrado. Y sigma sobre 2 epsilon 0 ya vimos que nos daba
en el campo nos daba 2,0 por 10 a la 3. Así que tenemos que de aquí despejar x al cuadrado. Como lo que quiero despejar aquí está dividiendo, no me conviene eso, así que primero paso este x al cuadrado para el otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 13,4 por 10 a la menos 9 igual a 2,00 por 10 a la 3 por x al cuadrado, que estaba dividiendo y pasó multiplicando. Estaba aquí dividiendo y se vino para acá multiplicando. Entonces ahora sí podemos despejar con relativa tranquilidad el x cuadrado. Este 2 por 10 a la 3 que está multiplicando va a venir para aquí abajo dividiendo, con lo cual 9 por 10 a la 9 por 13,4 por 10 a la menos 9 sobre el 2,0 por 10 a la 3, eso nos va a dar el x cuadrado. Operamos 9 exponente 9 por 13.4 exponente menos 9 dividido 2 exponente 3 es igual. Muy bien, y ahí obtenemos ese valor, 0,0603. 0,0603, eso es x al cuadrado. Cuidado, eso no es x, es x al cuadrado, así que todavía me queda hacer la raíz cuadrada de ese valor. Raíz cuadrada de 0,0603 es igual a x. Entonces, como ya tenemos el número en pantalla, simplemente aplicamos raíz es igual y obtenemos nuestro resultado. X es igual a 0,245 metros, 0,246 metros, pero como estamos usando estamos usando tres cifras significativas, así que está bien, 0,246, tres cifras significativas, resultado, tres cifras significativas, 0,246, muy bien, pronto, o sea que el punto donde el campo eléctrico es nulo está a la derecha de la carga y a 0,246 metros de ella. Es el único punto que cumple con la condición. Muy bien, sé que esto quedó un poquito largo, pero la idea era hacerle un ejercicio donde pudiera mostrarle un montón de cosas que le queden como ejemplo y modelo para futuros trabajos. Pásenlo al cuaderno, transcríbanlo como modelo, como ejemplo, y les pasaré alguna tareita más tarde. Que pasen bien. Chao.